Escaparme. Que podía ser sirena, como dice Francisco Hinojosa, aunque sea en una bañera. Hoy todavía me pongo nerviosa cuando entro a la sección infantil de los libros. Pero ¿qué tal? Los libros tienen mucho significado. ¿Qué tal cuando se nos rompe el corazón? No hay nada como un buen poema. O cuando pierdes la paz, la encuentras con un buen cuento, con una buena novela, te coloca las emociones y te enseña que en la vida sí se puede darle vuelta a la página. ¿O se acuerdan ustedes de los cuentos infantiles que leyeron? ¿De los que leímos? ¿Y qué tal cuando pones en un papel lo que sientes y que no lo puedes decir? ¿No? Cuando uno se enoja con aquel desgraciado y entonces dices, y le puedes decir todo lo que traes atorado. El poder de la escritura. Pues Socorro Venegas fue más allá. Ella, escritora, gestora cultural y coordinadora editorial, esta mujer profesional que ha desarrollado y aplicado iniciativas y políticas públicas de fomento a la lectura en México, nos muestra que los libros y la escritura pueden constituir un elemento poderosamente esperanzador para construir nada más y nada menos que en una sociedad como esta, tan frágil, tan insegura, los libros también pueden construir escenarios de paz. Y como ustedes están aquí para escucharla a ella, yo le dejo los micrófonos. Gracias por estar aquí. Gracias. Muchas gracias, Pati. Sí. Si lo necesitas. Lo tomo, gracias. Pues es un proyecto que, ya lo decías tú, tiene como varios ingredientes, representa distintas etapas de mi trabajo profesional en la administración pública, pero también fue una verdadera sorpresa con la que yo me encontré en el Fondo de Cultura Económica, que como ustedes saben es una editorial, también es una cadena de librerías. Lo que no es un Ministerio de Cultura, que es en donde hubiera correspondido que cayera un proyecto como este, un proyecto de reconstrucción social, de reconstrucción del tejido social a través de la cultura escrita. Nos lo decían mucho, pero ¿qué quieren que les diga? O sea, fue una de esas decisiones que vino desde la Presidencia de la República de el Fondo de Cultura Económica tiene que abrir una librería en Apatzingán, Michoacán. En realidad el proyecto era ese, ¿no? Inicialmente nos encargaron abrir una librería de estas que el fondo tiene, y yo estaba allí en el fondo, tenía menos de un año trabajando allí y dirigía las colecciones de libros para niños y jóvenes, proyecto editorial. También un proyecto de formación lectora, y de hecho al área le cambiamos el nombre, le pusimos también formación lectora, añadimos eso, porque hacemos más cosas, ¿no? O se hacían más cosas allí, se organizan talleres, sesiones de lectura y escritura con niños, con bebés en las librerías, pero nada de eso era ni remotamente parecido a lo que se necesitaba hacer allá en Apatzingán, Michoacán. Entonces, yo lo que tenía era un equipo editorial, tenía un diseñador, tenía 2 editoras, tenía un equipo de promotoras que trabajaban los talleres para niños y para bebés y para papás en las librerías. Y además en las librerías, fíjense esto, qué curioso, pero en las librerías que están ubicadas en la Ciudad de México, en las zonas probablemente con mayor acceso a servicios culturales, ni siquiera de la ciudad, sino de todo el país, en Coyoacán y en La Condesa. En esas librerías se organizan las actividades del fondo. Alguien podría decir que es súper fifí, y a lo mejor sí, o sea, no estamos atendiendo precisamente donde las condiciones socioeconómicas hacen
o condicionan el acceso a servicios culturales, es cierto. Pero pues así estaban las cosas cuando a mí me tocó estar allí. Entonces, no teníamos un equipo para este proyecto. Tenía yo una administradora que hacía contratos para autores, que pagaba cuentacuentos, pues tenía unas actividades muy, muy específicas, pero fue la única persona que yo pensé, que sentí, que me podía acompañar en esta aventura. Entonces nos fuimos a Apatzingán, Michoacán, y a ver cómo íbamos a emprender este proyecto, y lo que encontramos fue una cosa escalofriante, porque yo en mis trabajos previos les puedo decir que coordiné el programa Salas de Lectura, que es un proyecto de bibliotecas comunitarias, a lo mejor aquí las conocen. Esas bibliotecas comunitarias funcionan con voluntarios de la sociedad civil, un proyecto hermosísimo. Entonces, lo que quiero decir es, me pateé todo el país justo por ese proyecto, y en ningún lugar vi lo que encontré en Apatzingán, que era una sociedad profundamente dolida, desconfiada de todo y de todos, con una desconfianza enorme hacia las instituciones, muy justificada además. No tenían por qué creer nada ya de nadie. Y entonces, pues llegamos como con mucho tiento a tratar de entender. La persona que a mí me recibió allí en Apatzingán era una directora de la Casa de Cultura, una casa de cultura desvencijada, ubicada en una antigua estación de ferrocarril, y ella lo primero que hizo fue contarme que ella era directora de esa casa de cultura porque su familia había puesto dinero para la campaña del presidente municipal. O sea, además no había un techo allí que les dejara pensar que esas cosas no se dicen. O sea, se habla de la corrupción con una normalidad total. Con esa misma naturalidad me contó que allí la mayoría de las mujeres en Apatzingán estaban solas porque habían enviudado, porque los hombres habían desaparecido, que había, así me lo dijo, que faltaban muchos hombres allí, porque estaban muertos, los habían levantado, estaban en la cárcel, por todas esas razones. Entonces, muchas mujeres solas, que se volvieron cabeza de su familia, muchos niños solos también, niños que eran dejados en sus casas, a veces sin ir a la escuela porque la mamá tenía que trabajar. Son unas condiciones sociales muy complejas, difíciles de asir, de comprender a la primera, y lo que más también nos sorprendió fue esa normalización que también ya tenían para las mismas relaciones entre los talleristas de esa casa de cultura. Ustedes conocen una casa de cultura, tienen sus clases de música, de danza, unas actividades muy sencillas, ¿no? Y generalmente por la tarde, como para que se ocupe la gente en algo en la tarde. Todas las casas de cultura del país son así, con recursos mínimos. En esta además no había un solo libro, no había ni biblioteca, ningún proyecto de lectura, cero. Y los talleres eran para hacer uñas postizas y para cómo hacer paletas de malvavisco. Esos eran los talleres. Yo lo que procuraba era no juzgar eso, porque por algo existían esos talleres, ¿no? Estaban buscando también maneras como de enseñar actividades productivas. Entonces, primero dijimos, pues aquí no tenemos por qué juzgar, ni tenemos por qué decir vamos a hacerlo bien y nosotros vamos a traer aquí la luz del Fondo de Cultura Económica. Empezamos con mucho tiento. Luego también nos contaron que todo el mundo sabía dónde estaba la fortaleza, que era este lugar mítico, ahí en Apatzingán, donde se escondía todo el grupo del crimen organizado de la banda en turno, que no me acuerdo si eran los de la Tuta o eran los del no sé cuál, pero en ese momento el lugar que era buscadísimo por el gobierno federal, por el ejército, por la Armada de México, que nadie sabía dónde estaba, allí todos sabían dónde estaba. Y lo que yo no quería era que me dijeran, porque de verdad eran con una tranquilidad, te comunicaban una serie de cosas terribles. También nos contaron que el Palacio Municipal había sido tomado en represalia, por alguna acción del gobierno había sido tomado por el grupo criminal dominante, y que en su afán por destruir se subieron las escaleras del Palacio Municipal estos criminales y fueron rociando gasolina detrás de ellos, de manera que cuando subieron al último piso, a la azotea, y pusieron la lumbre, pues detrás de ellos había un incendio y no sabían cómo bajar. Y me lo contaban muertos de risa, ¿no? Como ridiculizando
pero ¿saben qué pasaba también? Que estos a los que ridiculizaban, estos de los que hablaban, estos criminales, eran amigos, hermanos, compañeros, excompañeros de trabajo, familiares. La cuestión muy compleja que vive este país y que nos hace dudar de que se puedan resolver las cosas realmente, de que pueda el Estado volver viable este país, es justo eso, ese nivel de cosas que tiene que ver con qué cosa es el tejido social, qué es, entender eso significa es tu amigo, es tu vecino. Y en el centro cultural, donde la gente tenía 15 o 20 años trabajando juntos, se conocían de toda la vida, se miraban con desconfianza, se habían vuelto enemigos porque uno había tomado una silla de un salón y la llevó a otro salón y eso los había vuelto enemigos de por vida. Eso. Claro que detrás de eso había muchas otras cosas, ¿no? Y algo que ellos mismos me dijeron que llamaban una psicosis, porque allí, en este pueblo y en muchos otros, estos grupos del crimen organizado tienen la capacidad para tirar el internet, para suspender todas las comunicaciones, tienen tecnología para dejar incomunicado pues un pueblo completo. Esta es una comunidad de 200,000 habitantes, no es tan chiquita. Bueno, ellos pueden hacer ese tipo de cosas, intervenir teléfonos, nos pasó, ¿no? Entonces, todo eso los dejan incomunicados y hay un toque, ellos mismos ponen un toque de queda y les dicen a tal hora ya no pueden salir, ya nadie sale a la calle y entonces empiezan a oír tiroteos, hay asesinatos, llegan a casas, sacan a gente. Bueno, ese es el ambiente en el que viven. Tejido social era que ellos como compañeros, como amigos, vecinos de toda la vida, no se volteaban a ver, no tenían ninguna relación, habían decidido dejar de conocerse. Y lo que hicimos fue empezar a trabajar poco a poco con las herramientas que teníamos, con lo que escuchábamos. El primer paso fue ubicar, localizar a los líderes comunitarios, digamos a los buenos, a talleristas que trabajaban con proyectos de cultura infantil, de danza, de teatro. Todos eran talleristas independientes. Quiere decir que sabían trabajar sin recursos, con el apoyo del Estado, sin el apoyo del Estado ellos seguían, son verdaderos soldados, o para no hablar en términos bélicos, de verdad gente comprometida y convencida de que su trabajo tenía un sentido y de que un proyecto cultural puede rescatar una comunidad. Entonces estas personas de la sociedad civil, allí en Apatzingán, las buscamos, hablamos con ellos, empezamos a pensar qué podíamos hacer en ese espacio, desde luego no solamente la librería, pero sí hubo un proyecto arquitectónico que tuvo su camino, su proceso, que no llevé yo esa parte. Hubo otra área del Fondo de Cultura Económica que se encargó de pedir ese proyecto y de ligarlo de alguna manera. Eso sí, nos comunicaron con el arquitecto para empezar a pensar juntos de manera integral. Entonces, si era esta Casa de la Cultura, un lugar desvencijado, imagínense, tenía una explanada enorme, que aquí es tierra caliente, y tierra caliente significa más de 40 grados un día normal. Y el espacio público allí era una explanada sin árboles, concreto, con gradas de concreto. ¿Para hacer qué? ¿En qué momento? Entonces la gente nos decía, aquí solo que sea a las 3 de la mañana, cuando ya no hay sol y ya no está caliente el asiento de concreto donde la gente podría sentarse a disfrutar de alguna actividad. Entonces no tenían realmente su espacio público, y su espacio público entonces era tomado por los narcomenudistas o por gente que iba ahí a fumar marihuana. Nos tocó varias veces, todo el tiempo, a cualquier hora había de todo allí. Esa era la explanada del Centro Cultural. Entonces el proyecto arquitectónico lo primero que hizo fue tratar de rescatar esos espacios para que la gente los pudiera usar. Entonces ahí se plantaron árboles, se quitaron esas gradas de concreto, se pensó en otro tipo de acceso para el espacio, y mientras eso ocurría, mientras avanzaba el proyecto arquitectónico, trabajamos con el proyecto de arquitectura social. Entonces con estos líderes de la comunidad empezamos
a armar el proyecto. Entonces ellos decían, bueno, a ver, hagamos este tipo de talleres, ellos conocían a la comunidad lo respetaba. Realmente este proyecto del Fondo de Cultura Económica tuvo el respeto, el aprecio, la aceptación de la comunidad gracias a que trabajamos con sus líderes. Cuando digo líderes, no se imaginen a los que mueven a las masas, no, gente que eran como ellos, gente que sabían que trabajaba de manera honesta y muy valiente con los niños, que hacían los talleres de juegos, que hacían distintas actividades gratuitas generalmente. Es un lugar muy complejo, representa muy bien lo que ocurre en otros espacios del país. O sea, ustedes llegan a Apatzingán, muchas de sus calles no están pavimentadas, pero una de las primeras cosas que van a ver es una agencia de renta de limusinas. Y luego avanzan un poco más y pueden ver gente muy pobre, niños descalzos caminando, y un consultorio para muy bien puesto para hacer cirugías plásticas. Hay gente que sí puede pagar ciertas cosas y gente que no tiene ningún acceso, ¿no? En fin, entonces cada una de estas actividades, las cosas que íbamos haciendo, lo que veíamos que funcionaba, lo estuvimos documentando, hicimos entrevistas, hicimos un trabajo de escucha muy importante con la comunidad, y esa información se la fuimos pasando a Luz María Chapela, una mujer extraordinaria, que cuando me preguntan ella qué hacía, cuál era su profesión, lo primero que yo digo es que era una pensadora. Y eso hacía, ella hizo muchos libros, proyectos, metodologías para la Secretaría de Educación Pública, publicó muchos libros también relacionados con proyectos pedagógicos, y lo que hizo fue ayudarnos a construir este modelo de gestión para una cultura de paz. Está basado en la experiencia del fondo allí en Apatzingán, pero no es una experiencia que solo funcione si están si quien lo lee o quien quiere reproducir el modelo está en las condiciones de Apatzingán. O sea, no necesitamos hacer un centro cultural ni todo lo que aquí se hizo necesariamente para que el modelo funcione. Lo primero que este modelo pide a un lector, lo primero que le pide a una persona es que piense cómo individualmente se relaciona con los demás. ¿Cuál es tu idea de la cultura de paz? Que hay algunos conceptos clave, por ejemplo, y esto es lo necesario. Lo que sí es indispensable es pensar sobre estos conceptos, porque es lo que va a darle este enfoque distinto a los proyectos culturales. Entonces, por ejemplo, ¿qué es cultura de paz? Aquí es un libro que no rehúye las definiciones. Ustedes han escuchado alguna vez, cuando se quiere definir qué cosa es cultura, todo el mundo primero se disculpa porque va a usar el enfoque de la UNESCO, o porque va a usar el enfoque de Guillermo Bonfil Batalla, o va a usar el enfoque de antropológico, o va a usar un enfoque bueno, no es un libro que esté ofreciendo una disculpa de antemano por definir. Pensamos que era necesario tomar postura y decir ¿qué es lo que estamos planteando? Por supuesto que se consultaron manuales, documentos, sí, de la UNESCO, de la ONU, ya hay mucho material alrededor de la cultura de paz, pero nada está organizado en una experiencia para decirnos cómo puede funcionar, cómo puede aterrizar todo ese mundo de definiciones. Entonces, se define qué es cultura de paz, qué es un gestor cultural, qué cosa es conciencia de sí, qué entendemos por artes, qué entendemos por cultura, por memoria, espacio, comunicación, mediación, derechos humanos, juego. Todo esto es un vocabulario importantísimo que tiene que hacerle contrapeso al otro vocabulario que tenemos mucho más presente y siempre en la punta de la lengua. Todos ya sabemos de levantones, de sicarios, de narcomenudistas, por eso necesitamos también entender apropiarnos de otras palabras si queremos redefinir nuestra situación, nuestra realidad ahora. Entonces, este modelo empezamos a trabajarlo, y el primer lugar donde se empezaron a aplicar estas ideas, donde empezaron a tomar forma y aterrizar, fue por supuesto en nuestro centro cultural en Apatzingán. Cuando estuvo el modelo, pedimos otros testimonios. Allí en Apatzingán, por ejemplo, estuvieron escritores como Eduardo Antonio Parra, como Antonio Ramos Revillas, como Julián Herbert. Si se fijan, pues son todos escritores del norte del país,
porque son autores que ya tenían una sensibilidad, digamos, que son como todoterreno, por decirlo de alguna manera. O sea, para decirlo de manera muy simple, no tenían miedo de ir. Habían estado en lugares, en situaciones parecidas, y esta situación de trabajar en una comunidad tan violentada no era común para muchos otros colegas a los que también nos hubiera gustado invitar para que dieran un taller, que fue lo que los invitamos a hacer a los que sí fueron, ¿no? Pancho Hinojosa estuvo también, Juan Villoro estuvo a punto de ir, pero perdió el vuelo, él debe esa visita. Entonces, ese trabajo con los jóvenes fue una de las cosas más importantes. Ahí me voy a detener un poquito más, porque yo pienso que la viabilidad de nuestro país pasa por lo que le vamos a dar a los jóvenes ahora, no mañana, no, ahora. Es la población más vulnerable ante el crimen organizado. Si ustedes revisan las estadísticas, los muertos, las muertes colaterales o no, son de jóvenes, y jóvenes a partir de los 15 años de edad, o sea, son casi niños. Son víctimas también cuando los juzga nuestro sistema de justicia, porque los juzgan como adultos y no toman en cuenta muchas cosas que son fundamentales, como su desarrollo, el desarrollo de su cerebro. Todavía no están suficientemente maduros cuando ya están siendo juzgados. Bueno, no me voy a explayar mucho, hay un libro que está por salir ahora, que es Oríllese a la izquierda, donde distintos autores escribimos sobre lo que nos parece urgente decirle a la 4T, en donde nos parece que es importante que se fijen, y yo escribo sobre esto, sobre los jóvenes y lo urgente que es atender a esa comunidad. Por supuesto que a través de becas, a través de lo que sea, a través pues, a ver, tampoco de lo que sea, pero si ya hay proyectos que están pensando cómo trabajar con ellos, pues habría que mirarlos. Esto funcionó muy bien, los escritores trabajando con los chavos. Julián Herbert estaba muy sorprendido, él decía que pensaba que iba a encontrar un grupo de chavos cínicos por lo que vivían, por aquello a lo que habían estado expuestos, y se conmovió mucho porque eran chavos muy sensibles que querían que a partir de que lo conocieron, de que escucharon su poesía, se imaginaron que podían también ser escritores. Entonces, si solo logramos con este proyecto que ellos imaginen otro futuro, otro escenario, que ya no es irse a trabajar al norte, o sea, Michoacán es de los estados que más migrantes está todo el tiempo exportando, ya no ese es el sueño, Trabajé con niños cuya meta es ser sicarios como su tío, su papá, su familia, y las personas más cercanas de su vida quieren ser como ellos. Entonces ese es el nuevo panorama, esas son las ilusiones de los niños, de los jóvenes hoy. Contra eso es contra lo que tenemos que trabajar desde cualquier proyecto cultural. Y bueno, pues si tuvieran alguna pregunta, yo creo que ya puedo dejar de solo desde acá decir cosas. Nada más quiero añadir algo que me parece importante, que pasó con este proyecto. Una es que el libro está para descarga gratuita en internet, o sea, si ustedes googlean Cultura de Paz, Palabra y Memoria, les puede salir por ahí el PDF. Es un libro del que hicimos una primera edición y se agotó, una segunda, una tercera y se agotaron. Entonces, también algo que nos pasaba de una edición a otra es que aumentábamos, redondeábamos algunas ideas, porque así como no nos conformamos con tener el Centro Cultural abierto, tampoco nos conformamos solo con publicar el libro, y diseñamos un seminario de Cultura de Paz que ya se impartió aquí en San Luis Potosí hace muy poquito con la Secretaría de Cultura. Hicimos una especie de sociedad con secretarías, con institutos de cultura, con entidades interesadas en el proyecto, universidades del Estado de México. Nos habló, por ejemplo, una escuela de policías, pues con quienes estaban interesados en el seminario. Lo organizamos, tiene 5 módulos, una determinada duración, es totalmente gratuito y ya se hizo en Puebla, en Michoacán, en Guerrero, en Morelos, aquí en San Luis, en Querétaro. Entonces es un proyecto formativo también, tenía que derivar en eso. O sea, si la apuesta es
construir juntos, aprender juntos. Allí detrás hay una propuesta pedagógica también. Necesitamos una pedagogía de la cultura de paz. Esta es una primera propuesta, pero fíjense lo que nos pasó. También nos invitaron a hacer el seminario en Medellín, en Colombia y en Cali. Y a mí me parece muy significativo porque hemos escuchado mucho a los colombianos, es muy importante su experiencia. Yo antes de empezar a trabajar con el proyecto, lo primero que hice con otra compañera fue ir a Medellín a ver qué habían hecho allá. Pusieron estos grandes parques, bibliotecas, los pusieron en los lugares más vulnerables, en los lugares más jodidos. Allí pusieron los lugares, los parques de biblioteca mejor diseñados, mejor equipados que se puedan imaginar. O sea, cambia totalmente esta visión condescendiente de la gente que necesita algo, ¿no? El Estado está, y acá en México también, ha estado muy acostumbrado a trabajar con los pobres y decir, dales lo que sea y lo que sea te lo van a agradecer porque nunca han tenido nada y no hay referencias y no sé qué. Y nosotros hicimos lo mismo. En Apatzingán, lo mismo que hicieron en Medellín, en Apatzingán, montamos ese centro cultural con una estación de cultura digital, con la mejor tecnología, muy bien equipado, con aire acondicionado en todos sus espacios. O sea, estos 40 grados, ¿quién va a estar en un taller de allí trabajando con pintura, con computadoras, sin esas condiciones mínimas? Entonces, el lugar quedó profesionalmente instalado, un auditorio donde se puede montar una obra de teatro profesional. Nos decían, varias veces me dijeron, ¿por qué vas a equipar ese auditorio así? ¿Por qué le vas a poner todo eso? ¿Quién crees que va a querer ir a Apatzingán a hacer una obra de teatro? Y se vuelve un círculo vicioso. Pues no, nunca van a ir si tampoco hay las condiciones, y si no creamos esas condiciones, entonces perpetuamos esta eterna carencia de todo y la gente no merece nada y la gente pues pobrecitos, dales lo que se pueda y lo que quede. Los saldos de los libros, como antes a las salas de lectura se mandaba lo que no vendía Educal, eso es lo que mandaban. Entonces mandamos lo mejor, y el proyecto de lectura, la estación de lectura, que así se llama el espacio donde están los libros en ese centro cultural en Apatzingán, tienen las mejores colecciones del Fondo de Cultura Económica. Solo ese catálogo sostiene cualquier proyecto de fomento a la lectura, y lo que esos libros, como lo decía Patti al principio, lo que esos libros pueden lograr, lo que la palabra puede lograr, cómo puede sanar a la gente, es impresionante. Usualmente terminaban sus cursos de verano con exhibiciones donde los niños, sobre todo las niñas, se vestían como adultas, las peinaban, las maquillaban y hacían cualquier tipo de show como fin de cursos para los papás. El primer curso de verano que organizamos allí en Apatzingán terminó con esas mismas niñas, no maquilladas, no disfrazadas de adultas, no compitiendo por los pocos hombres que hay en Apatzingán, porque eso es la realidad detrás de eso. Eran unas niñas que se sentaron en una mesa así, en la plaza pública, y en vez de bailar y poner músicas y bailables y velos y todo eso, se sentaron a presentar un libro que ellas decidieron, que ellas escogieron. Y es un libro que se llama La memoria del bosque, y que dice que bueno, que todo un pueblo puede destruir un bosque, pero solo un hombre, si solo un hombre, una persona quiere reconstruir ese bosque, puede empezar y lo puede lograr. Entonces, 5 niñas presentando un libro allí por primera vez en la historia de esa comunidad, algo quiere decir, y están con el proyecto en sus manos ahora. Si bien en una época el fondo tenía un equipo de trabajo allí, ahorita está en manos de esa comunidad, y los invito a que los busquen en Facebook, tienen una página, Centro Cultural Apatzingán, ahí está el libro también, y síganlos y les pueden contar cómo han crecido ellos, cómo se encargaron y tomaron en sus manos este proyecto, y creo que es lo mejor a lo que puede aspirar cualquier institución, ¿no? A que la gente realmente se apropie de un proyecto cultural, que sea suyo, que lo decidan ellos, que su destino esté en sus manos. Pues muchas gracias.
A mí me gustaría que les contara, me gustaría que les platicaras esta parte de las mujeres, porque a veces pensamos en los libros desde la perspectiva de la lectura, pero no siempre nos sentimos capaces de escribir, de narrar, que es esta historia que hablas de qué pasó cuando se encontraron con los grupos de mujeres. Uno de los talleres que hicimos al principio, en este proceso de aprendizaje, que sí quisiera dejar muy claro que no fue que, una vez más, que nosotros lleváramos el conocimiento a ellos. La verdad es que nosotros mismos aprendimos muchísimo allí y en este proceso de aprendizaje armamos un taller que yo había organizado en Morelos, en distintos espacios, pero en uno de los lugares donde más me sorprendió cómo funcionaba era en una cárcel con mujeres. Entonces, trajimos ese modelo, esa metodología de esos talleres de escritura, una cosa muy sencilla que parte de un diseño de una escritora, de Ethel Krause, y Ethel tenía distintas preguntas aparentemente muy sencillas, pero que detonaban muchas cosas en la mente y en el corazón de las mujeres que participaban en los talleres. Entonces, a partir de estas preguntas, por ejemplo, que contaran la historia de su nombre, y entonces empezaban a contar la historia de su familia, a partir de solo esa pregunta y otras. Y fue impresionante, ¿no? Porque en realidad no solamente se trata de que lean, se trata también de que puedan ellas aportar, de contar su propia historia. Y lo que pasa cuando se empiezan a construir estos textos autobiográficos es que de alguna manera lo que se crea, lo que surge es como una estampa de la historia contemporánea, de la historia comunitaria, del pueblo vista a través de las mujeres. Pero otra cosa también nos dimos cuenta que ocurría. Y un día me llama muy preocupada una de las talleristas y me dice, oye, es que están contando cosas que las pueden poner en riesgo a ellas mismas. ¿No? Empezaban a decir las ubicaciones de estos lugares a donde algunas de ellas tenían hijos secuestrados, o sea, hijos que habían sido tomados por el crimen organizado y se los habían llevado a trabajar con ellos. En algunos casos habían sido secuestros, en otros casos voluntariamente los chavos habían ido. Una de las talleristas, nuestras talleristas en el Centro Cultural, Emma, pues su hijo se fue voluntariamente con este grupo, su único hijo, y ella no se resignaba a perderlo, entonces iba y lo buscaba, y ella contaba esto y decía a dónde lo iba a buscar, y esa información tan sensible efectivamente ponía en riesgo entonces a las demás, a ella misma, a las demás, porque era pues cualquiera de ellas podía contarlo afuera, se les podía salir y entonces alguien iba a saber que ella estaba dando información que no debía de. Imagínense, era difícil para nosotros saber antes de ese taller que este tipo de cosas podían ocurrir. Entonces sirvió para hacer protocolos también, pero ¿cómo hacer para que estos talleres no cancelaran la posibilidad para estas mujeres de expresarse? Tenían mucho que decir, mucho que contar. Imaginen que el principal miedo de una mujer sea que su hijo crezca. Ese era su principal miedo. Tenían niños chiquitos y les horrorizaba que crecieran porque se los iban a llevar o porque ellos se iban a ir. ¿Cómo te aseguras? ¿Cómo puedes estar 100% seguro de que tu hijo no va a querer ser narcotraficante? ¿Qué le vas a ofrecer tú? Esa es una pregunta para todos en este momento y en este país, todos los que tenemos hijos. Entonces, cambiamos ese taller, cambiamos la metodología y la historia es que el hijo de Emma además le dijo, debes dejar de venir a buscarme porque me van a matar. Si tú vienes y me sacas a cada rato de aquí, me van a matar. Y Emma tuvo que dejar de ir por su hijo a este lugar. Entonces, pues ahí son 1000 historias, ¿no? de este tipo.
ella misma, es que es un gran personaje. Emma nos vio llegar la segunda vez que fuimos a Patzingán, como vimos que no había libros, lo primero que hicimos fue llegar, entonces con cajas de libros, estas colecciones, se imaginan las cajas de libros del fondo, salieron Oliver Jeffers, Anthony Brown, Isol, La Perseñora del Mundo de Pancho Hinojosa, esos libros que hago este movimiento y es como si florecieran, ¿no? De esas cajas salían esos libros maravillosos. Y Emma nos vio llegar, ella ya trabajaba allí, trabajaba con niños chiquitos y aparte tenía un taller en el DIF. O sea, siempre su trabajo era con niños, pero sus clases, sus talleres eran sobre psicomotricidad. O sea, como enseñar a los niños a moverse con su cuerpo, con no sé qué, unas dinámicas así. Y entonces empezamos a formarla para que supiera cómo hacer talleres de lectura con papás y bebés, que fue uno de los cursos que más éxito tuvo allí y nunca tampoco lo esperábamos. O sea, la noción de que los bebés puedan participar en un taller de lectura, pues no existen todavía, ni siquiera en espacios más urbanos, ¿no? En un lugar tan alejado. No sabíamos cómo reaccionarían. Pues los señores que se dedican a cortar limón, que todo el día están afuera de la casa trabajando, llegaron a pedirnos que abriéramos horarios porque ellos también querían leer con los bebés. Entonces, por ejemplo, fue una sorpresa. Y Emma me dijo después, yo cuando las vi llegar con los libros pensé, pobrecitas, piensan que van a cambiar algo con libros aquí. Lo que deberían traer es cuernos de chivo. Me lo contó después, porque estaba muy conmovida, que había visto que con los libros se los llevó al DIF, no le dijo a nadie, los tomó prestados, se los llevó a sus talleres del DIF y empezó a leer, a poner a prueba lo que estaba aprendiendo y se dio cuenta de que las familias eran menos violentas con los niños si compartían lecturas, si compartían cantos, las nanas, los libros que tienen canciones para bebés. Si ese mundo entrañable que la lectura abre para padres e hijos, si eso ocurre, por supuesto que hay menos violencia, ¿no? ¿Alguien quisiera hacer? Gracias. Hola Socorro, qué gusto escucharte de nuevo. Yo tuve la fortuna, porque sí, cada vez lo veo más, conforme te escucho y veo los proyectos, de tomar el seminario aquí, un seminario extenso, muy completo, porque aparte de esta parte pues teórica, de conocimientos cognitivo, fue una parte de muchísima reflexión y por supuesto muy, muy emotivo, que llena también esta parte de sensibilidad hacia los que trabajamos en comunidades. Creo mucho en el entusiasmo de lo que se hace, ¿no? En muchos de estos proyectos de cultura de paz, que como bien dices hay de muchas formas que se lleva a cabo. Este en particular está pues enfocado en la palabra y me parece relevante la formación también. El entusiasmo no siempre es suficiente, hay que darle forma para que los proyectos vayan construyéndose mucho más consolidados. Aquí, bueno, estamos haciendo estas redes para los que aparte de nuestro trabajo, comillas, tenemos trabajo con comunidades y hacemos esta parte de interés, ¿no? De llevar la palabra de esta forma. Pero ¿qué pasa ahora que bueno, no estás en fondo? ¿Cómo se está manejando esto del seminario? Tengo entendido que fuimos los últimos aquí en San Luis, todavía se va a llevar a cabo. ¿Qué otra forma tendría la gente de acercarse más allá del libro, el cual me parece sí muy completo y que te da una idea muy, muy panorámica de todo, pero de esta formación mucho más sustancial para alguien que quiere enfocarse en este proyecto específicamente? ¿Qué pasa con esa formación? ¿Qué sabes ahora? Bueno, el seminario termina, digamos, ustedes lo tomaron completo, se hizo completo acá. Quizá el siguiente paso tendría que ver justo con hacer una red, ¿no? Con quienes han estado ya participando en ese espacio, que no solo es un espacio de formación, es un espacio de reflexión, un espacio de colaboración, ¿no? Y eso creo que es lo que está pendiente. Yo ya no trabajo en el fondo, entonces no sé qué piensen hacer con este proyecto allí, pero si estoy aquí hablando de esto es que no me desligo del todo y hay una buena comunicación con el equipo que sigue allá,
yo creo que tienen 1000 retos que están pues todavía están todavía conociendo y entendiendo las dimensiones del fondo. O sea, acuérdense que, por eso decía, es una editorial, es una cadena de librerías y me faltó decir, es una cadena de filiales, es un proyecto internacional. Entonces, tienen 1000 retos. Yo la verdad es que estoy esperando a que regresen de darle la vuelta completa a todo lo que tienen y que entonces puedan ver cómo sigue este proyecto. Sí sé que han buscado, y eso es algo que quiero reconocer y agradecer también, sé que ya buscaron los medios para que se garantice que el Centro Cultural en Apatzingán siga funcionando. No es nada barato, o sea, mantener un centro como este, por lo que les dije, tiene aire acondicionado, hay 1000 cosas de mantenimiento, pero también hay talleres permanentes allí, no paran las actividades, y no solo allí, el mismo equipo del Centro Cultural abrió talleres en rancherías, en lugares donde la gente jamás va. Si tuviera el dinero para tomar un camión e ir al Centro Cultural, no lo harían, porque ese dinero se lo van a gastar en comida, en cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, el Centro Cultural está llegando a esos lugares apartados, inaccesibles para cualquier otro además. O sea, son lugares donde no se puede entrar porque también son espacios tomados por grupos, ¿no? Entonces, lo van a mantener, van a continuar las actividades, eso ya era fundamental. ¿Y qué va a pasar con el seminario? ¿Qué sigue con esto? Yo creo que debería hacerse una red de cultura de paz con gestores, promotores. Es un proyecto interdisciplinario, aquí hay bibliotecarios, ha habido policías, ha habido investigadores, ha habido, ¿no?, distintos agentes que es fundamental que se pongan en red. Por eso, pues, tendrá que decidirlo el fondo. Lo que sí digo es que bueno, que yo estoy tratando de mantener ahí, de estar acompañando el proceso, porque pues me siento responsable de esto. Trabajamos en muy poco tiempo y avanzamos muchísimo en muy poco tiempo, y creo que es algo que tiene que seguir. Quizá la UNAM pueda después hacer otra propuesta de continuidad. Sí, quizá. Gracias. Sí. Maestra Socorro, pues antes que nada me gustaría felicitarla por esta labor tan loable y agradecerle su presencia en esta feria. Gracias. Tengo varias dudas, a ver si puedo articularlas, y me voy a permitir contextualizar un poquito para hacerle estas preguntas. Soy egresado yo de la licenciatura en Derecho de esta casa de estudios, y me aboqué a realizar proyectos de investigación en temas de justicia restaurativa. Y en ese afán, porque no se quedara simplemente en las páginas escritas, comenzamos un trabajo de juntas barriales de justicia restaurativa. En ese sentido, me gustaría saber su opinión desde su experiencia. Si considera que el discurso para la cultura de paz se debe cambiar desde las políticas públicas, o si es realmente una labor de la sociedad civil para poder mudar a un nuevo paradigma. Y me gustaría saber también qué opinión le merece estas políticas de la 4T, cuando está buscando atacar como estas causas que subyacen a los delitos a través de todos estos programas asistenciales, de las becas, pero que a la par está aumentando los catálogos de prisión preventiva, pero que a la par está con todas estas nuevas políticas punitivas de la mano dura. Entonces, me gustaría saber qué opinión le merece esto, si es congruente la 4T con todos estos programas que tiene, o si va a fracasar, a lo mejor teniendo anticipándose un poquito, si va a fracasar en los fines y en los objetivos que tiene. Muchas gracias. Gracias. La primera era la primera pregunta fue acerca de la mediación. Ya. Sí, es una labor que tiene que ser de todos, ¿no? Hablar de cultura de paz no puede aislar a nadie. Este proyecto se hizo con convenios
donde firmó el gobierno federal, el gobierno estatal, el gobierno municipal, y hubo, por lo que les acabo de contar, una participación muy fuerte de la sociedad civil. Con ellos armamos el proyecto. Entonces, tienen que estar todos, no puede haber nada de fuera. Y una cosa muy importante para entender también es, en todos lados van a ver, son comunidades violentas. Apatzingán salió en las primeras planas muchos días de los periódicos por su nota roja, donde hablaban de este lugar como lugares muy violentos. Sinaloa, Ciudad Juárez, son lugares violentados, ¿no? La violencia se ha ejercido sobre ellos. Entonces, no conozco mucho de la justicia restaurativa, no estoy familiarizada, pero esa pregunta tiene que ver con lo que tú seguías, ¿no? Con cuál es la política pública. Sobre cultura de paz, nosotros realmente no tenemos una política pública. Esta es una propuesta, ¿eh? Después de esto, lo que seguiría es diséñese una política de cultura de paz. Diseñe, y eso es lo que he estado diciendo desde que salimos con este proyecto. Todos, la Secretaría de Cultura, las universidades, todos los que tenemos proyectos comunitarios, culturales, debemos de pensar en la cultura de paz como una base, como una premisa fundamental. No se puede ya de otra manera, no se puede porque entonces no estaríamos entendiendo en qué país vivimos. Hace poco se decía, por ejemplo, hay que mandar a estas reflexiones del Sistema Nacional de Creadores, las becas que se dan a los creadores, y se pensaba que tenían que retribuir, sobre todo yendo a los lugares donde más falta hace que haya cultura, entonces hay que mandarlos a lugares. O sea, yo pensé, a ver, supongamos que se digan, que vayan a Apatzingán porque allí hace falta, o a Juárez, o a tantos lugares ya. ¿Qué va a pasar? O sea, se necesita un entrenamiento para eso, se necesita saber cosas para acercarte a la gente. Los talleristas que trabajaron con estas mujeres violentadas, no puede ser el mismo que da un taller de cuento en La Condesa. Quien está proponiendo esto no sabe lo que dice, no podemos improvisarnos, porque entonces imagínense lo delicado que es tratar con víctimas. Y ustedes van a cualquiera de estos rincones del país y van a encontrar que todos son víctimas en mayor o menor grado. Eso fue lo espeluznante que empecé diciéndoles. Lo que yo encontré fue espeluznante por eso, porque todos tenían una historia terrible que contar. ¿Qué les pasó a ellos o a gente muy cercana? Todos son víctimas, o muchos, la mayoría. Entonces, ¿cómo trabajas con esas personas? No es sencillo. Sí se necesita política pública, se necesita formación, se necesitan modelos de referencia, experiencias, y por eso, no terminé de decirles lo de Colombia, pero por eso me parece importante que aquí sí pensamos en este modelo, que puedan apropiárselo las personas interesadas en trabajar con esta perspectiva, y que no sean conferencistas los únicos que puedan decirles cómo. Porque pues sí, yo entiendo que se vuelve un modus vivendi, transmitir una experiencia, y entonces hacen asesorías carísimas, ¿no? Son los que diseñaron tal política allí en Medellín y en no sé qué, y entonces viajan por el mundo diciendo cómo hacer las cosas. Lo que quisimos hacer es justo que hubiera un equipo, y hay por lo menos 10 personas en ese equipo que son los que te dieron el seminario, 10 que pueden hablarles de esto como yo, mejor que yo, y dar ese seminario, y no se deben volver caudillos de la cultura de paz, porque este proyecto tiene que bajar y ser horizontal, y es donde todos cabemos, y por eso digo que todos tenemos que sentirnos interpelados. Desde donde estemos trabajando tenemos que buscar este enfoque y compartirlo. No sé si te contesté, pero gracias. Bueno. ¿Tan tan? Son chocolates Constanza. ¿No? Oh. Gracias. Gracias.